He sido denunciado por violencia de género. En este vídeo os explicaré una historia completamente surrealista. Y si os quedáis hasta el final, vais a flipar con lo desprotegidos que estamos los hombres en España. Por temas de respetar la privacidad de la mujer que me ha denunciado, no voy a decir nombres ni datos específicos. Os explico. A principios de 2012 mantuve una relación muy corta con esta chica, de apenas habernos visto 5 o 6 veces, siempre en lugares públicos y con amigos. Ella se volvió bastante agobiante conmigo, no paraba de mandarme mensajes, quería irse a vivir conmigo, me presionaba para vernos, una serie de cosas que no son normales para alguien que no es tu pareja estable. En esa época ella salió en un vídeo mío de Dating Vlogs, el cual está borrado porque en su día se cabreó conmigo, me lo denunció y me lo quitaron de la red. Yo simplemente dejé de hablarla. Y esta señorita se volvió completamente fuera de sí. Comenzó a enviar mensajes a gente de mi entorno, intentando sabotear mis relaciones o amistades. Os incluiré una copia de esos mensajes en la descripción, siempre con los nombres censurados, claro. En uno de ellos, ella literalmente dijo: "Te joderé la vida donde me dé la gana". Eso fue en verano de 2012. Meses después de esto, ella trató de contactar con relaciones que yo tuve posteriormente, tanto con gente que me conocía, como con otras chicas con las que también estuve saliendo. Ella siempre trató de alguna forma manipular a la gente para ponerla en mi contra. Dado que a mí esta chica me daba completamente igual, porque ni siquiera la consideré jamás algo importante para mí, pasé de ella completamente. No obstante, ella siguió intentando, como bien dijo, joderme la vida. Después de varios intentos de fastidiarme, publicó un artículo en una wiki que iba sobre mí. Un artículo en el que ella me difamaba, donde me tachaba de una persona despreciable, mujeriego, mentiroso, manipulador... En fin, una serie de cosas que puso ahí más que nada para dañar mi imagen pública, como despecho más que otra cosa. Una sarta de mentiras, vaya. Aprovechó también todas aquellas movidas que yo tuve en mi domicilio, las cuales muchos de vosotros ya conocéis. Fui acosado y me tiraron piedras en mi propia casa, para tratar de sumarse al carro de alguna manera e intentar hundirme del todo. También ahí, en esa wiki, en ese artículo, se publicó mi nombre completo, mi número de teléfono y mi dirección. Y yo, en ese momento, no pude probar que había sido ella, aunque las sospechas eran más que claras. Pero después pasó una cosa. Hace cosa de unos meses traté de ponerme en contacto con ella para solucionar nuestros problemas. Yo a ella no le había dirigido la palabra durante 2 años y me apetecía de alguna forma quedar bien. No para retomar el contacto ni nada así, sino simplemente por actuar como una persona adulta y solucionar problemas que quedaron estancados en el pasado. Ella, en vez de querer hablar conmigo, me metió un bloqueo en toda la boca. Días después de que sucediera eso, mi número era publicado en internet. Curioso, ¿verdad? Igualmente, yo decidí cambiar de número otra vez y pasé completamente de este tema. Igualmente, a principios de este mes, volví a pensar sobre esto y le envié un único mensaje a esta señorita, diciéndole que además era el último mensaje que iba a recibir sobre mí, donde simplemente le dije que sentía los problemas que habíamos tenido en el pasado, que era lo último que iba a recibir de mí y que esperaba que le fuera bien y que buena suerte. Todo esto os lo incluyo también en la descripción. Ella instantáneamente me bloqueó. Y... ¡tachán! Horas después, me encuentro que mi número ha sido difundido otra vez. ¡Qué casualidad!, ¿no? Muchísima casualidad. Entonces, ya visto lo más que obvio, me enfadé bastante y le dije que era muy rastrera por haber hecho lo que hizo, por haber vuelto a publicar mi número una segunda vez, y más aún habiéndome difamado y publicado mis datos personales en una wiki. Cuando, para colmo, yo lo único que quería era que nos disculpásemos entre nosotros y cerrar de una vez los problemas que habían ocurrido. Básicamente lo que hice fue actuar como una persona adulta y no como una cría. Ella, en respuesta, me dice que o le dejo de enviar mensajes o me va a denunciar a la policía por acoso. Cuando vi esto, pues yo realmente me quedé muy lol. Y le dije que podíamos vernos en persona, porque claramente estaba sacando todo de sus casillas y estaba montando un pollo de lo que no era. En ese momento, recibo un mensaje de voz del padre, donde él me dice, el cual tengo grabado por cierto: "Si vuelvo a oír hablar de ti, lo vas a pasar mal y voy a llamar a la policía. Tenemos grabados tus mensajes. Ten cuidado, porque si vuelvo a oír hablar de ti, te juro que lo voy a hacer todo". Eso fue lo que me dijo el padre por teléfono. Y aquí, en este momento, es donde viene mi supuesta
denuncia por violencia de género. Cuando recibí este mensaje, obviamente, me quedé muy what the fuck. Y en ese momento recordé todo lo que me pasó a mí. Muchos lo recordáis ya perfectamente. Lo que pasó con aquella gente que ya sabéis quiénes son. Los acosos que se me hicieron. Las amenazas que recibí, que vinieran a mi casa en 2 ocasiones para tirarme piedras, que me causaron ansiedad, depresión, y la policía simplemente no hizo nada. De hecho, aún estoy esperando a que se dé la vista para el juicio. Entonces yo pensé, ¿realmente piensas que te van a hacer caso cuando yo no te he hecho nada y a mí que me lo hicieron todo, no me hicieron ningún caso? Entonces, mi respuesta a la llamada del padre fue que cuando fueran a su casa, le tiraran piedras, le acosaran día y noche, o le agredieran, y viera que la policía no iba a hacer absolutamente nada, se iban a reír. Porque ¿cómo es posible que yo, sin hacerle absolutamente nada, con la única intención de resolver un problema, llevando 2 años sin verla, le fueran a hacer ningún caso? Y a mí, que yo sí que sufrí daños reales, apenas me prestasen atención. Pues resulta que me equivoqué. Asimismo, en el propio mensaje le incluí que cuando estuviera dispuesta a tratar las cosas como una persona adulta y no como una niñata, que me avisara. Porque era como que cada cosa que recibía necesitaba contárselo a los papis. Evidentemente, yo no tenía ninguna intención de seguir tratando con una persona tan rastrera que cada vez que intento comunicarme con ella se dedica a publicar mi número o publicar mis datos en internet. Yo no tenía ninguna intención de seguir tratándome con una persona tan rastrera que usa cualquier mínima posibilidad para joderme y que usa a su padre para amenazarme. Pues fijaos lo que hizo. Fue a la policía y transcribió la primera parte del mensaje, cuando hice referencia a la historia que me pasó a mí y que todos vosotros recordáis. Usó una prueba modificada y parcialmente transcrita a la policía. Y para que todo fuera por violencia de género, ella dijo que nosotros habíamos sido novios. De manera que ella iba a conseguir que todo se hiciese con un juicio rápido para mí, y todo fuera por la vía penal. Fijaos si yo no tenía ni idea que hasta que yo no fui a comisaría y no me dijeron quién me había denunciado, yo no tenía ni la más remota idea de quién podía ser. Estaba con mi novia, en mi casa tan tranquilo, y vino la policía y me dijo que tenía que ir a comisaría por un delito de amenazas. Y yo pensé, a ver, ¿quién me ha denunciado ahora para querer tocar la moral? Pues sí, señor, cuando llego a la policía me encuentro que me han denunciado por violencia de género y que la vista para el juicio era al día siguiente. Y la verdad que me deprimí bastante al ver eso, porque fue como wow, lo mío sí fue un delito real, a mí sí me hicieron daño de verdad. Y en cambio lo suyo, que no es más que un triste mensaje sacado de contexto y mal transcrito, y le hacen todo el caso del mundo. Cuando tuve que ir a la Ciudad de la Justicia a declarar este pasado domingo, insistí bastante a mi abogada en que podíamos solucionar las cosas hablando, como personas adultas, vaya, porque todo esto en realidad no había sido más que un absurdo malentendido. Es que yo no quería tener ningún tipo de contacto con esta chica, ni mucho menos qué necesidad voy a tener yo de amenazarla. ¿Por qué demonios iba yo a amenazar a alguien si horas antes estoy intentando solucionar los problemas después de 2 años sin hablar? Pero me dijo que ellos no estaban dispuestos a hablar. Y fue como pues vale. Lo gracioso, que os decía antes, es que ella en su declaración admitió haber publicado datos míos en la wiki, cosa que a mí me negó. Además de eso, ella misma admitió que me dijo que me iba a joder la vida. Y cuando yo leí su declaración fue como wow, pero si ella misma está admitiendo por qué está haciendo todo esto. Cuando por fin pude hablar con el juez, intenté explicarle que todo este mensaje que ella había denunciado estaba totalmente sacado de contexto, y que de hecho ella lo sabía perfectamente. Y bueno, que toda esta denuncia iba más bien dada por un despecho y por una incapacidad de esta chica para superarme, y que simplemente ha usado las leyes de violencia de género para usarlo como arma arrojadiza y tirármelo a la cara. Ella no estaba atemorizada por mis amenazas, ni siquiera pidió orden de alejamiento ni prohibición del contacto. ¿Eso es sentirse amenazada? ¿Esa es la actitud normal cuando alguien se supone que tiene tanto miedo que va a denunciar unas amenazas a la policía? En fin, el juicio será en septiembre de 2014. Pero con lo que más aluciné yo fue con lo que pedían para mí la acusación. Entre otras cosas, pedían para mí 1 año de prisión, impedirme el derecho al sufragio pasivo, lo cual me impedía hacer todo lo que yo quería hacer con YouTube, y prohibirme tener armas de cualquier tipo. Bueno, a mí esto me da igual porque yo ni siquiera tengo armas. Pero es simplemente ¡guau! Lo que en otro caso hubiese sido un simple delito de faltas, por aquí se ha llevado como si fuera un delito real, y piden
un año de prisión para mí. Es decir, que están pidiendo que se me pongan antecedentes. Y si yo, hipotéticamente, de verdad, la hubiese amenazado, hostia, qué mal, me cabré y la amenacé, y ahora está con esto, qué tal, qué cual... Pero lo más ridículo del asunto es que ni siquiera fue así. Lo ridículo es que yo iba de buenas, y ella aprovechó un mensajito sacado de contexto para decir que lo de ir a su casa, lo de las piedras, lo de agredir y demás, era una amenaza mía hacia ella. Un mensaje que, para entenderlo, evidentemente hay que saber toda la historia que hay detrás. Pero hablamos de un sistema con funcionarios que tienen miles y miles de casos todos los días y que no tienen tiempo para revisar lo que ha pasado en profundidad. Y ver que no se trata de más que de una tontería, una chiquillada. Hubo un momento que me paré a preguntar a su abogado si ella no quiere una orden de alejamiento, porque no la pidió en la policía, ni una prohibición de contacto, que tampoco la pidió. Es obvio que ella no se sentía realmente amenazada por mí. Si ella tampoco puede sacar dinero, porque lo cierto es que estoy pelado, entonces, ¿qué es lo que quiere de mí? Su respuesta fue, pues tal vez quieren que les dejes en paz. Y entonces es cuando yo me quedo, pero si lo que quieren es que les deje en paz, entonces ¿por qué continuar con esta denuncia? Si no quiere volver a saber nada de mí, ¿por qué entonces simplemente no volver a hablarme más? Después del último mensaje que le envié, le dejé muy claro que no iba a hablarle más si no comenzaba a comportarse como una mujer adulta. No volví a enviar más mensajes. Entonces la pregunta vuelve a ser, ¿por qué? ¿Qué es lo que buscas? La respuesta a esta pregunta la dijo ella en verano de 2012. Confío en el buen juicio del juez, nunca mejor dicho, confío en el criterio de la buena gente que se encargue de revisar este caso y ver que no es más que una bobería y darlo todo por sobreseído. Es muy curioso que toda su denuncia se base en un mensaje en el que supuestamente la he amenazado, pero ella al mismo tiempo admite haber publicado datos míos, admite haberme amenazado y su padre también. En cualquier caso, yo ya he cogido las amenazas del padre, sus amenazas, el publicar datos míos en internet, he ido a la policía y ha hecho una denuncia real y fundamentada contra esta señorita. Una denuncia que es, ahora sí, con una base real y sólida. Es una lástima que los juzgados de violencia de género se llenen de casos así, de casos o falsos o sin importancia, que hinchan el volumen de los casos de violencia de género, y que luego los casos con verdaderos maltratos no puedan ser atendidos como es debido al enorme volumen que hay, la gran cantidad de denuncias falsas que están haciendo perder el tiempo. En estos casos, en España, los hombres estamos completamente desprotegidos, pero por suerte aún siguen quedando buenos jueces que saben ver la verdad y saben ver las denuncias ilusorias. ¿Os imagináis que os condenen a un año de prisión por haber tenido una discusión? Absolutamente ridículo. Os voy a dejar también en la descripción algunos casos de violencia de género y varios reportajes hablando sobre estas leyes para que alucinéis, porque sí, desde luego hay casos de maltratos graves y reales, pero desgraciadamente las denuncias falsas abundan, y casos de hombres inocentes que han terminado en la calle o viviendo en sus coches porque son desahuciados de sus propias casas, o incluso terminando en prisión y con la vida totalmente destrozada. Yo en mi caso no temo por absolutamente nada. Ya he dejado en este vídeo bastante clara la situación, yo no soy un maltratador y ella no es una víctima. Esto es un claro ejemplo de cómo usar las leyes mal hechas como arma arrojadiza. Las falsas denuncias os perjudicarán. Deseadme suerte. Y os deseo suerte a todos los que hayáis pasado o tengáis a una persona que esté pasando por un caso así. Ojalá el mundo cambie pronto. Un abrazo. ¿Es esta otra forma de desprestigio? ¿Cuáles son los verdaderos motivos de esta denuncia? Decídmelo vosotros.